Naturalismo en la crítica artística del siglo de oro por Francisco Calvo Cerele. De un tiempo a esta parte afortunadamente asistimos a una progresiva reivindicación de la literatura artística anterior al romanticismo asterisco. La actitud tradicional de la historiografía española, que participó en esa misma corriente hostil a todo lo que tuviera que ver con la teoría artística del pasado, parece, sin embargo, más reacia a revisar las posturas heredadas del siglo XIX, y entre ellas, aquella que identificaba una concepción reductora del realismo con el carácter genuino de la creación artística nacional, cuya manifestación histórica privilegiada se situaba durante el siglo de oro II. Pues bien, sobre estos presupuestos dogmáticos que definían así el genio artístico de la raza, ¿cómo prestar atención a especulaciones idealistas forzosamente importadas de fuera? J. Brown ha escrito algo sobre todo este asunto, pero todavía hay que insistir en la responsabilidad que le corresponde en ello al uso de una metodología inadecuada, que, por ejemplo, se empecina en la conservación de un esquema no crítico de la historia de los estilos, o, ya en el terreno concreto de nuestra literatura artística, a la ausencia escandalosa de ediciones críticas de los tratados de arte fundamentales, así como a la de análisis pormenorizados de cuestiones teóricas concretas. 3. 1. La teoría de la restitución de V. Carducho. En este sentido, creo que puede servir muy bien de ejemplo la fortuna histórica de la doctrina artística de Vicente Carducho. Ya en el prólogo y notas de mi edición crítica de los diálogos de la pintura hice un amplio resumen panorámico de la cuestión y no creo que sea ahora necesario volver sobre ello. 4. Pero, en cualquier caso, teniendo en cuenta las publicaciones que durante los últimos años están revisando el valor y la función de la crítica artística del siglo XVN en Europa, si me interesa destacar la definitiva recusación de esas simplificaciones tradicionales que convertían el Tratado de Carducho en un panfleto antinaturalista, dictado además por el resentimiento, cuando no en un simple alegato fiscal interesado. De hecho, sin tener que acudir a excesivas novedades, simplemente comparando los análisis que hicieron Panofsky y Mahon sobre los grandes teóricos del clasicismo italiano, Agucci y Bellori, con lo que escribió Carducho en su tratado, es suficiente para comprobar el acierto que tuvo Kuvler al estudiar las alegorías en los diálogos, y a través de ellas, definir a Carducho como Baroque Theorists in Mannerist Sources. 5. Como quiera que además los trabajos de Friedländer, Schirmer, Spain Varelli, Casale, Grassi, Argan, Battisti, Asol, Naiholm, Benévolo, Dubois, Seri, Acer Rosa, Di Maio y, entre otros, el recientísimo de María Cali, insisten en la imposibilidad de romper la estructura básica unitaria que sostiene todo el cuerpo doctrinal del arte moderno, cuyos matices, eso sí, nos aparecen cada vez más complejos y llenos de variables, resulta en definitiva ocioso insistir sobre los viejos tópicos de las teorías importadas y, menos aún, retardarías, que tanto gustaron a nuestros historiadores de arte cuando escribían sobre nuestros tratados barrocos. 6. En el espacio necesariamente limitado que permite la anotación a pie de página ya fui señalando las infinitas relaciones que se establecían entre los diálogos de Carducho y la doctrina clasicista más avanzada de la Italia del siglo XVN, desde la precoz utilización, por parte de nuestro teórico, del revival barroco de Horacio y Aristóteles hasta su adhesión al fenómeno de la institucionalización académica, o su consideración revolucionaria del estilo, los modos, el capricho, la eficacia, la imitación, el parangón, la idea, las reglas científicas, la belleza, etc. 7. Pero, además de poderse desarrollar con mucho más detalle y reflexión crítica todas estas importantes cuestiones, dejaba en mi edición de los diálogos casi sin plantear otros temas fundamentales, como, por ejemplo, el importantísimo de la proyección inmediatamente contemporánea de la doctrina de Carducho, tanto dentro como fuera de España. Así, en lo que se refiere a la teoría artística de nuestro país durante el siglo XVN, existen unas sorprendentes coincidencias entre lo que escribió Carducho y párrafos enteros de ese famoso memorial anónimo que publicó Cruzada 8 sobre la creación de una academia de pintura en el primer tercio del siglo, o, años más tarde, con los tratados de Giuseppe Martínez y Palomino 9, rompiéndose ese simple esquema comparativo que relacionaba tan solo Carducho con Pacheco 10.
Pero es que el asunto de la proyección de Carduccio también alcanza a Italia, lo que evidentemente resulta mucho más sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que la relaciona directamente, ni más ni menos, con Filippo Baldinucci, cuyo diccionario demuestra a las claras el aprovechamiento de los diálogos, así como también lo hace la famosa carta que escribió el teórico italiano a Vicencio Capponio. Con todo, todavía el tema polémico por excelencia de la doctrina artística de Carduccio es su reflexión crítica acerca del naturalismo o, más precisamente, acerca del naturalismo caravaggista. Respecto a este asunto, se puede en principio decir lo que se quiera, menos que no apasionó a nuestro autor, ya que, de una u otra manera, lo trata a lo largo de 3 diálogos consecutivos. Recordemos también que la postura de Carduccio, si tomamos como modelo la interpretación canónica que hiciera Panofsky del significado del clasicismo, se aproxima mucho a lo que escribió Bellori, el cual también desarrolló su sistema a partir de fuentes doctrinales del manierismo final, Lomaso y Zuccaro. De hecho, en el tema clave de la necesidad de una imitación selectiva, que ya estableciera L.B. Alberti con valor de paradigma, vemos coincidir a Carduccio y Bellori. Todo lo criado de Baxo del cóncavo de la luna se destempla y corrompe. 12. Escribe el primero, mientras que el segundo afirma, por su parte, que los cuerpos sublunares soyeti alie alterazioni ed alla brutezza, per elle inequalità della materia, si alterano le forme, e particularmente ele umana vilezze si confonde, come vediamo nell'infinita deformità e sproporzioni che sono in noi, b. Pero, entre medias, ya se pronunciaron de forma similar Pino, Dolce, V. Danti, F. Zuccaro, etc. Más singular es, sin embargo, la coincidencia entre Carduccio y Bellori, cuando nuestro tratadista formula que el interior pintor pinta en la memoria, o en la imaginativa los objetos que le dan los sentidos exteriores. 14. Que es exactamente lo mismo que esa ruptura imprevista que resalta Panofsky en el Bellori, que declara que la idea artística en cuanto tal proviene de la contemplación de lo sensible, 1s. De todo este complejo asunto, que concierne revolucionariamente las relaciones sujeto-objeto en la creación artística, quiero entresacar ya una curiosa formulación de Carduccio que, con bastante originalidad, desvía un tópico tradicional al campo mismo de la polémica del naturalismo. Me refiero a la teoría de la restitución. Pero para plantear este tema es preciso previamente recordar ese dualismo interior, característico del manierismo, esa oposición entre sujeto y objeto, que, a partir del precedente clásico de una imitación icástica y otra, fantástica, establece la diferencia entre el imitare y el ritrarre. Merece reproducirse lo que al respecto ha escrito Panofsky. En todo esto lo esencialmente nuevo no es que existan estos contrastes, sino que comiencen a ser advertidos, o al menos sentidos claramente como tales, de modo que la teoría del arte practique ya una crítica consciente de las tendencias que se habían manifestado en el periodo precedente, e intente, aunque con tan dudoso éxito, liberarse de las aporías de las que había tomado conciencia repentinamente. Lo que vale para el problema, reglas y genialidad, evidentemente tiene también valor para el problema, espíritu y naturaleza. En ambas antítesis se manifiesta la misma gran contraposición, sujeto-objeto. Realmente no constituye en sí ninguna novedad el hecho de que a las exhortaciones a una fidelidad engañosa a la naturaleza se contrapongan otras que inviten a embellecer la realidad dada, pero sí constituye algo nuevo el que la contradicción entre estos dos postulados sea reconocida hasta el punto de que el tam quam de antaño se convierta ahora en un aiuti. Vincenzo Danti distingue expresamente entre un ritrarre, que reproduce la realidad tal y como la vemos, y un imitare, que la reproduce como debería ser, incluso intenta, acentuando el contraste entre estos dos procedimientos. Separar el campo de aplicación de uno del otro porque, a su parecer, en la representación de las cosas, que de por sí son perfectas, basta el ritrarre, mientras que para las que en algún modo son defectuosas es necesario que preste su ayuda el imitare. De esta manera, como advierte un poco más adelante el propio Panofsky, el feliz compromiso, podríamos llamarlo así, entre sujeto y objeto está irremediablemente destruido, el espíritu del artista, que se había formado en aquella situación de libertad, pero precisamente por ello, de inestabilidad, desarrollada en la segunda mitad del XVI,
comienza ahora a sentirse autoritario y al mismo tiempo inseguro con respecto a la realidad. 16. M. Rossi, por su parte, interpreta la contraposición del ritrare imitare como una prolongación de la distinción aristotélica entre historia y poesía, cuyo resultado afirma es fatalmente académico. 17. En realidad, desde ese feliz compromiso entre sujeto y objeto irremediablemente destruido, hasta su resultado, fatalmente académico, lo que históricamente se produce, olvidándonos por un momento de la carga valorativa que introducen respectivamente Panofsky y Rossi, es el paso del manierismo al barroco. Por eso, ahí precisamente, partiendo de unas mismas premisas, se diferencian radicalmente las doctrinas de los manieristas finales y de Bellori. Este último, también según Panofsky, a la metafísica del Cinquecento tardío, que trataba de resolver en Dios la oposición entre sujeto y objeto, opone, de nuevo, una concepción que intenta armonizar de manera inmediata el sujeto con el objeto, el espíritu con la naturaleza, y frente a la omnipotencia divina quiere volver a imponerla. Capacidad de conocimiento del hombre, 1S. Y la fórmula para conseguirlo fue esa archiconocida aproximación normativa a la naturaleza mediante la que se reinstaura el prestigio histórico del clasicismo. Pues bien, como un anuncio extraordinariamente original de esta fórmula clasicista, que históricamente se acabaría imponiendo, vemos la teoría de la restitución que establece Carduccio. El asunto lo plantea nuestro tratadista cuando distingue el diferente comportamiento del pintor exterior, que simplemente restituye lo que le dan, del que califica como pintor périto, que restituye y enmienda. Finalmente, el pintor exterior, escribe literalmente Carduccio, no hace más de lo que el lector, que no lee más de lo que le dan, y no se le debe más de la restitución de lo que le dio el objeto que se entró por la vista, y esto es, a bien suceder, porque es muy contingente pasarse por alto lo bueno, a el incógnito, o quedarse en los pinceles lo más importante, pero al docto se le debe no solo la restitución, pero también la educación, y el reducir lo que era malo a bueno. Pero si los dos, interno y externo, se juntasen a cooperar, siendo ambos habituados y entendido, que es decir, dibujante y buen colorista, no hay duda que sacarían una obra docta, científica, gallarda, hermosa, bien considerada y bien colorida. Lo primero se alcanza con la razón y preceptos, y mucha especulación y conocimiento de las causas y principios, y lo segundo, con una cuidadosa observancia de los objetos, y con un continuo ejercicio en imitar lo que percibiere la vista en ellos. Más adelante, Carduccio, tras declarar perfecto pintor, a quien sea capaz de integrar armónicamente lo externo y lo interno, citando al respecto ese documento de Leonardo da Vinci que pide que la práctica sea edificada sobre buena teórica, advierte lo siguiente: más supuesto que este pintor solo sea externo, y que solo obre en las manos mediante el uso y cuidado de imitar lo que tiene delante de la vista, aunque sea con la eminencia que me has propuesto, y que hacen los que copian el natural. Sin inquirir causas, ni razones, no se le deberá más gloria de lo que hiciere material, como queda en dicho, y que al farsante de los versos que recita, que aunque diga maravillas, no se podrán preciar de que son propias, que no hace más que volver lo que le dieron, si bien el hacer esto fielmente, y sin corrupción, será obra y alabanza suya. 19. Aunque, como hemos visto, Carduccio solo cita a Leonardo a propósito de la necesidad de conjugar práctica y teoría, como ya advertí en mi edición crítica de los diálogos. Tanto la afirmación del pintor périto que restituye y enmienda, como la del farsante que recita versos ajenos, proceden ambas también de Leonardo. La segunda de ellas, en concreto, parece una simple transposición literal de las quejas de Leonardo contra sus detractores, a quienes acusa de sconfianti e pomposi vestiti e ornati non dell'oro ma dell'altrui fatice, non inventori, ma trombetti e recitatori dell'altrui opere. Como también, más explícitamente todavía, nos dirá que il pittor che ritrae per pratica e giudizio de occhio, senza ragione e come lo specchio, che in se imita tuta le hace contraposte cose senza giudizio. Aquí, sin embargo, nos interesa más la raíz leonardesca de la afirmación primera sobre la capacidad de restituir y enmendar, que aprovecha Carduccio de la doctrina del parangón entre la escultura y la pintura. En efecto, dice literalmente Leonardo: lo scultore alla sua arte di magi fatica corporale che il pittor, che ha poco discorso rispetto alla pittura,
perché esso scultore solo leva de una materia medesima, et il pittor semper pon di varie materie. Lo scultore solo ricerca i lineamenti, che circondano la materia esculta, et il pittor ricerca li medesimi lineamenti et oltre a che li ricerca ombra e lum, colore e scorto, del quali cose la natura ne aiuta di continuo lo scultore, sioe con ombra e lume prospettiva, le quali parti visigna che il pittor se le acquisti per forza de ingegno e si converta in essa natura, e lo scultore le trova del continuo fatte, che per questo molti ritornano alla natura per non ser scientieti inten. Discorso de ombre et lume prospettiva, e per questo retrano il natural, perché solo tal ritrare ne ha messo in uso, senza altra scientia o discorso di natura in tal propósito. 20. Como vemos, ciertamente no hay duda del aprovechamiento que hace Carducho de la argumentación canónica que sobre el parangón dejó establecida a Leonardo. Respecto a este tema de la comparación entre las artes y, más concretamente, entre el valor de la pintura y la escultura, tenemos que resaltar, frente a la frívola ironía con que ha sido considerado por una buena parte de la historiografía contemporánea, lo mismo que oportunamente destacó Pevaiochi, que no fue en absoluto un mero ejercicio académico y que ofrece, más allá de los rígidos esquemas demostrativos, testimonios excepcionales en un sentido tanto lingüístico como estilístico. 21. Las consecuencias que vemos extraer de la formulación que hace del mismo Leonardo así lo demuestran, desde luego. Claro que esa idea del quitar y poner como procedimientos diversos de actuación artística no fue inventada por Leonardo, aunque sí su formulación paradigmática en la disputa del parangón. De hecho fue León Battista Alberti el primero en manifestarla, cuando, en su tratado de estatua, distinguió por este procedimiento tres tipos de escultores, los que solo quitaban, los que solo ponían y los que quitaban y ponían. 22. Por otra parte, tampoco fue Leonardo el único en aplicar la fórmula en ese dilatado y repetido debate de la comparación entre la escultura y la pintura, que se institucionaliza académicamente en el siglo XVI y se sigue repitiendo a lo largo de todo el XVN, aunque, si no me equivoco, si fue el primero, como decía, en popularizar su aplicación en un terreno en el que no lo había previsto Alberti. Precisamente en esta misma línea de aprovechar una idea tópica, desplazándola de su contexto habitual, tiene mérito el planteamiento de Carducho, que utiliza el lugar común del quitar y poner, empleado hasta entonces en la polémica del parangón entre la pintura y la escultura, en el debate sobre el naturalismo. Con este desplazamiento Carducho consigue además una formulación ejemplar de la aproximación normativa a la naturaleza que exigirá más tarde el clasicista Bellori. Con esta postura, escribe Panofsky exaltando de nuevo la originalidad de la estética normativa de Bellori, que combatía al mismo tiempo contra la metafísica y contra el empirismo, se explica el singular carácter polémico y normativo de la concepción estética clasicista, que precisamente a través de esta doble lucha había llegado a la conciencia de sí misma. Así se explica también la afirmación, que ni siquiera la doctrina estética del manierismo había acentuado con tanta energía, de que el arte, igual que precisa de la naturaleza como substrato o material para él, proceso de sublimación que le corresponde llevar a cabo, también es necesariamente superior a la naturaleza común, aún no sujeta a este proceso de sublimación. Y también se explica la afirmación de que la simple imitación de esa naturaleza ha de ser siempre considerada de valor absolutamente inferior. 23. Carducho, por su parte, que sostiene que no es suficiente con restituir lo que percibimos de la naturaleza a través de los sentidos, sino que también hay que enmendar, va a aplicar este mismo criterio con igual sentido normativo, desde el punto de vista de la introspección, cuando, según sus propias palabras, cada uno pretende formar su semejanza, causará las más veces, dice, estas diferencias la variedad de los sujetos que hay entre los hombres, y como cada uno aspira a imitar, o engendrar su semejanza, y la pintura es parto del entendimiento, que concibe de los sentidos, y afectos del cuerpo, potencia instrumental de aquel sujeto, se imita cuanto puede, solicitado de afectos del natural o composición suya, y así verás, que si un pintor es colérico, muestra furia en sus obras, si flemático, mansedumbre, si devoto, religión, si deshonesto, Venus, si pequeño, sus pinturas enanas, si jovial, frescas y esparcidas, y melancólicas, si es saturnino, si es escaso y limitado, lo muestra su pintura en lo apocado y encogido. Todos estos efectos hacen sin duda
dejándose llevar de su natural, y se imitará en sus obras, la condición en el modo, y el cuerpo, en las mismas proporciones que tiene, si ya con el estudio y prudencia no sujetare el instinto a la ciencia. Como han hecho muchos, reconociendo con la razón el defecto, heme necesaria inspiración en la naturaleza exterior e interior, pero procurando regular, enmendar, el libre caudal de estas impresiones, exactamente, pues, lo que exigirá el clasicismo. Unas precisiones finales sobre la suerte del tópico de la restitución entre nuestros tratadistas barrocos, ya que hemos otorgado la primacía a Carducho sobre este asunto. Francisco Pacheco, en su memorial de 1622, había escrito, en efecto, que el pintor obra poniendo y el escultor quitando 2s, pero dentro del marco estricto de la polémica del parangón, mientras que Jáuregui, en su poema de la pintura, centrado sobre lo mismo, ni tan siquiera lo hace explícito 2o. Fue, por consiguiente, Carducho el primero en trasladar la cuestión al debate sobre el naturalismo.